Bueno, primero que todo, muy buenos días para todos, esperando que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy en una jornada más de capacitación, la Confederación Espírita Colombiana Confecol les tiende un fraternal abrazo, saludando especialmente al coordinador del Departamento Administrativo y Financiero, el señor Milton Delgado, quien el día de hoy nos, nos transmitirá el tema Gobierno Corporativo para la CESAL Espíritas. Es un tema muy interesante y que nos va a enriquecer mucho a las instituciones espíritas, a las federaciones. Para comenzar, nuestra hermana Marta hará la oración inicial y posteriormente ya arrancará nuestro hermano Milton con el tema central. Bienvenidos. Gracias, Luis Fernando. Muy buenos días para todos. Vamos a disponernos, cerremos nuestros ojos y vamos a traer a nuestra mente la imagen del Maestro Jesús para decirle: Maestro de amor, infinitas gracias te damos por tantas oportunidades, por tantas bendiciones que nos concedes. Gracias por crearnos perfectibles e inmortales. Gracias por esta oportunidad de conocimiento. Bendícenos, Señor, y permite que podamos recibir de la mejor manera el conocimiento del día de hoy y ponerlo en práctica en nuestras instituciones espíritas. Bendice cada uno de nuestros hogares, de todo el movimiento espírita de quienes estamos acá y de los que están aún por conectarse. Que así sea. Que así sea. Bueno, buenos días para todos. Vamos entonces a compartir aquí nuestra pantalla. Quisiera preguntar si la están observando. Sí, Milton, ya está la pantalla plena. Perfecto. Bueno, en el día de hoy vamos a iniciar una jornada, seguramente se extenderá una o dos jornadas más, todo depende del tiempo, la comprensión que tengamos con este tema. Para la gran mayoría de nuestras instituciones, pues es un tema nuevo y sin embargo, todas las organizaciones debemos siempre tener muy presente que hemos ya hecho gobierno corporativo. Somos un gobierno corporativo y tendremos que seguir siendo un gobierno corporativo. ¿Y qué mejor que poderlo ver bajo la luz de la doctrina espiritista? Inicialmente vamos a un mensaje. El mensaje dice así: advenimiento del Espíritu de verdad. Obreros, trazad vuestro surco, comenzad otra vez al día siguiente la ruda jornada de la víspera. El trabajo de vuestras manos proporciona el pan terrenal a vuestros cuerpos, pero vuestras almas no han sido olvidadas. Yo, el divino jardinero, las cultivo en el silencio de vuestros pensamientos. Cuando haya llegado la hora de reposo, cuando la trama de la vida se caiga de vuestras manos y vuestros ojos se cierren a la luz, sentiréis brotar y germinar en vosotros mi preciosa semilla. Nada se pierde en el reino de nuestro Padre, y vuestros sudores y miserias forman el tesoro que habrá de haceros ricos en las esferas superiores, donde la luz reemplaza a las tinieblas y donde el más desprovisto de vosotros será tal vez el de mayor resplandor. Evangelio según el Espiritismo, en el ítem 5, el Cristo Consolador. Entonces, sean todos bienvenidos a esta capacitación del día de hoy. ¿Cuál es la agenda que vamos a mirar o a analizar? Inicialmente la oración inicial, la lectura del Evangelio que la acabamos de hacer.
Vamos a hacer un pequeño repaso de la conformación de un centro espírita, porque es importante hacer este repaso para poder comprender el concepto del gobierno corporativo. Vamos a ver algo que se llama la teoría de la agencia, qué es el gobierno corporativo, por qué es relevante el gobierno corporativo en una ESAL, de los órganos del gobierno corporativo, quiénes lo conforman, objetivos del gobierno corporativo, estructura de un gobierno corporativo, qué podemos encontrar en el gobierno corporativo, analogía del avión, un buen gobierno corporativo que promueve, el código de buen gobierno, un código de ética y conducta, casos de buen gobierno corporativo y casos de mal gobierno corporativo. Entonces sean todos bienvenidos. Voy a estar hasta las 9:50, tendremos 10 minutos de preguntas, debo salir a las 10 en punto y la próxima semana iniciaremos a la misma hora, a las 9:30 de la mañana hasta las 11 continuaremos con el tema para que de una vez se agende. Entonces iniciemos pues. Recordemos que estos conceptos que voy a hacer en los primeros 5 o 6 slides, ya los habíamos manifestado en las primeras capacitaciones que llevamos a cabo dentro del área administrativa y financiera, dentro de este departamento. Para podernos visualizar lo que tiene un gobierno corporativo, es también importante repasar los orígenes de una casa espiritista. Y aquí en este punto vamos, al repasar este tema, la pregunta es cómo se da la formación de un centro espírita desde el punto de vista del plano espiritual. En el libro Dramas del Destino, Manuel Filomeno de Miranda dice lo siguiente: antes de la formación material, providencias en el mundo espiritual existen. Lo primero es la preparación del futuro o el futuro dirigente encarnado por el futuro dirigente espiritual. Lo segundo es la solicitud de amparo espiritual para el centro espírita que se iba a formar. Es una presentación de un proyecto que se le hace al guía espiritual que se llama Francisco Javier. Lo tercero es el aval de Francisco Javier, pero él como guía espiritual coloca unas condiciones. Las condiciones son condiciones sencillas, simples, bajo la luz del espiritismo y bajo las enseñanzas de Jesús. La primera es la preservación del evangelio con su pureza y sencillez. La segunda es una austeridad moral. La tercera es la disciplina. La cuarta es la prioridad al servicio espiritual. Los auxilios materiales serían consecuencia natural de la ayuda espiritual. Y una protección magnética del local. ¿Por qué es importante mirar estas condiciones? Porque de una o de otra forma harán parte de nuestro gobierno corporativo. Es cierto que somos una entidad espiritual que tenemos que adaptarnos a ser una entidad de carácter físico. Sin embargo, no debemos olvidar nunca el papel que tenemos como institución espiritista, como federación o como confederación, manteniendo unas condiciones mínimas para poder preservar la doctrina espiritista. Importante que haya importante que siempre hay dos dimensiones: la física, la que nosotros nos vemos con los compañeros, con los dirigentes de la casa espírita, y hay una espiritual, porque hay guías espirituales acompañándonos en las tareas que de buena voluntad y siempre bajo el amparo y la sintonía y la afinidad que tengamos unos con otros. ¿Por qué es importante decir esto? Porque nos podemos de pronto inventar cosas que no tienen nada que ver con una casa espírita. Y de pronto podemos inventar situaciones, enredarnos administrativamente, y a veces siempre debemos devolvernos a la sencillez, al amor y a la humildad que debe velar y pelar en una institución espiritista. Es importante los órganos corporativos, pero también es mucho más importante
que esos órganos corporativos y sus asociados estemos en completa afinidad y sintonía con lo que el plano espiritual desea de nosotros, porque daremos cuenta de cada uno de los actos que llevemos a cabo en el plano físico de nuestra institución espiritista, de la promesa que hicimos en el plano espiritual de cara a nuestra institución. Recordemos que la Casa Espírita es un hospital escuela, dice aquí Manuel Filomeno de Miranda, para los que sufren. El Centro Espírita es el templo de recogimiento y oración, donde se establecen, se fijan y por donde circulan las fuerzas de comunión entre el hombre y Dios. Y es bien importante en este momento resaltar esto, porque a veces nosotros los hombres damos una versión diferente a las cosas. Repito, a veces enredamos la administración de una institución espiritista cuando podemos hacer de una forma eficiente la labor que desde el mundo espiritual ha sido contemplada para la materialización del advenimiento del Espíritu de verdad y para la materialización del Consolador prometido a la humanidad. Recordemos que es un hospital. En la Génesis nos dice que el espiritismo sana los males físicos, pero cura especialmente las dolencias de tipo moral. Y recordemos que también es una escuela. Y recordemos que la educación es el arte de formar el carácter, la que da los hábitos, porque la educación es el conjunto de los hábitos adquiridos. Es un comentario a la pregunta 685 del Libro de los Espíritus. Y es un templo, es el local previamente elegido para el encuentro con las fuerzas superiores. Entonces, teniendo como base esto, tenemos que pensar qué tanto queremos servir, qué tanto queremos orientar, qué tanto queremos educar en nuestra casa espírita, ¿sí? Y estaremos tan alto y avanzaremos tanto como querramos y como el consenso del conjunto del gobierno corporativo pueda llevar a cabo y pueda materializar cada uno de los proyectos, cada una de las estrategias o cada una de las actividades, por decirlo de una forma más sencilla, que deben operarse dentro de nuestra institución espiritista. Ahora, así deben ser nuestras bases, como estas construcciones. Bases muy sólidas, porque a veces soñamos, y sí, soñamos muy alto, queremos grandes cosas, pero a veces sobre qué están construidas. Y esas bases se construyen inicialmente sobre eso que hablaba de que la institución espiritista es un educandario, es un templo, es un hospital. Porque sobre esas bases sólidas, sobre esa sintonía y afinidad que tenemos con el mundo espiritual, es que podemos construir nuestra institución, nuestra federación, nuestra confederación, a fin de que ella crezca como debe crecer dentro de nuestro movimiento. Para eso se debe trabajar en equipo. Este será un tema, el trabajo en equipo, que más adelante vamos a tratarlo exclusivamente dándole tips y elementos, herramientas de cómo se pudiese trabajar en equipo dentro de la casa espírita. Pero el trabajo en equipo es muy importante dentro del gobierno corporativo. ¿Por qué es importante el trabajo en equipo dentro del gobierno corporativo? Porque no es una sola la persona la que dirige, orienta las actividades de la casa espírita, sino un equipo de trabajo. E igual que el dirigente, como hablábamos en los primeros slides, está en sintonía y presentó un proyecto al mundo espiritual. Y ese proyecto fue avalado, corregido, modificado, y se hicieron las recomendaciones necesarias para que encarnados unos con otros, no solamente el director, el presidente, sino el conjunto de personas que componemos la casa espírita y especialmente aquellos que tienen la obligación de dirigir, en este caso, los diferentes departamentos y tienen la tarea de sacar adelante la institución espírita, puedan trabajar realmente en equipo y con un objetivo común. Bueno, vamos a hablar en este punto
de la teoría de la agencia. Esto es una teoría de la administración, pero he querido traerla o he querido adaptarla desde el punto de vista de lo que hacemos en la Casa Speed. Aquí hay dos escenarios, el principal y el agente. Importante que tengamos presente estos dos conceptos. ¿Qué quiere decir esto? El principal está compuesto por los fundadores en el mundo espiritual, quienes desean que los directivos trabajen en beneficio de la sociedad, teniendo en cuenta las recomendaciones dadas, ya lo vimos al principio. Y están los agentes, que son los dirigentes, que en momentos pueden buscar la maximización de su propio beneficio y a veces se desvían de los objetivos distintos a los acordados. Esto suele ocurrir, ha pasado y seguirá pasando. Sin embargo, estas asimetrías o estas diferencias que existen entre uno y otro, la idea es que no existen. Por eso es claro que lo que se pretende es minimizar la diferencia entre el nivel de bienestar y realización en la tarea conforme fue planeado en el mundo espiritual, es decir, por los principales, por los fundadores desde la espiritualidad. Y el nivel que alcanzará el agente o dirigente si se comporta, se sintoniza y se afiniza con el mundo mayor. ¿Sí? En eso consiste parte de la iniciativa o del inicio de lo que debe tener un buen gobierno corporativo en una casa espírita. Por eso decía en algún momento que de pronto se nos ocurre hacer alguna práctica no adecuada y es permitida por los demás dirigentes cuando no ponemos la razón, el sentido común de lo que se debe llevar a cabo o no. Significará entonces que existe una gran diferencia, una enorme asimetría entre el agente dirigente con el principal o fundador que existe en el mundo espiritual. Pero esas diferencias a veces ya son más invisibles cuando realmente existe una completa sintonía y cuando de una forma amorosa, de una forma entregada, el dirigente se entrega y el gobierno corporativo de esa institución se entrega al servicio del prójimo, en este caso, y se asimila, se afiniza con los fundadores en el mundo espiritual. Entonces, cuando ocurre todo esto, siempre debe existir una solución en equipo. Porque a veces, cuando pensamos en equipo, las ideas y las soluciones se tornan mucho mejor. Es cierto que a veces el dirigente mayor podría guiar de una forma efectiva una tarea. Pero en lo personal, por la experiencia que a mí me ha dado en nuestra casa espírita, Tercera Revelación, siempre es importante consultar, escuchar las opiniones de los demás, especialmente las opiniones de los compañeros para poder dirigir adecuadamente y en el camino también inclusive corregir lo que haya que corregir. Ante los problemas, soluciones, ¿sí? Porque ninguno de nosotros nacimos perfectos. En el ayer iniciamos como agrupaciones de estudio, en el hoy somos instituciones espiritistas, en el mañana seremos dirigentes de una federación, de un movimiento espiritista y tenemos que tener la experiencia necesaria para tener un buen gobierno corporativo. Entonces, ¿qué es eso del gobierno corporativo? ¿Qué es el gobierno corporativo? Es el conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan en la operación, control y regulación, así como la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una SAL. Una SAL es una empresa sin ánimo de lucro, como por ejemplo puede ser la Confederación Espírita Colombiana, cualquiera de nuestras federaciones, los centros espíritas legalmente constituidos y las agrupaciones de estudio también, porque allí también puede existir el gobierno corporativo de una forma más pequeña, más sencilla, pero se va conformando para algún día ser una institución mucho más grande. Entonces recordemos, es el conjunto de normas, principios y procedimientos. En todas las instituciones, en todas las empresas, en esta que es una empresa de carácter espiritual, pues hay normas, hay principios espíritas, y hay procedimientos para llevar a cabo cada una de las actividades. Procedimientos para llevar a cabo
actividades en los diferentes departamentos, por ejemplo. Recordemos que en la conformación del manual de orientación a las actividades de la Casa Espírita, existen allí algunos procedimientos, es decir, el cómo llevar a cabo, el cómo, qué se debe hacer y cómo debo hacer las tareas, el qué y el cómo. Por eso el afán de que siempre estemos unificados. Cuando estamos unificados, ¿qué pasa? Que los procedimientos, las normas y los principios se asimilan dentro de una casa espírita a la otra, dentro de una federación espírita a la otra federación espírita. Establece las relaciones en este gobierno corporativo que debemos tener con la Asamblea General, que existe una Asamblea General, una junta directiva o consejo de administración o consejo, también a veces lo llaman consejo directivo o lo llaman también consejo federativo o confederativo. En nuestras casas espíritas, en el caso nuestro, lo llamamos consejo de administración. Entonces establece las relaciones entre la asamblea, la junta o consejo, los órganos directivos. Cuando hablamos de órganos directivos, es aquellos que están responsables de los diferentes departamentos, los asociados y el resto de las partes interesadas. Cuando hablamos de partes interesadas, tenemos que ver, por ejemplo, con los simpatizantes que llegan a la casa espírita, ¿sí? Con aquellos a los cuales llegan a tocar las puertas de nuestra institución y nosotros les prestamos un servicio, ¿sí? Porque así es eso, les prestamos un servicio. Al mismo tiempo con la comunidad, con la sociedad, son partes interesadas, con el movimiento espiritista. Entonces esas relaciones que tenemos unos con los otros es importante, ¿sí? Y allí debemos engranarnos unos con otros a fin de que haya un buen gobierno corporativo. También define los derechos y las responsabilidades, obligaciones, reglas de los participantes corporativos que actúan en la toma de decisiones estratégicas para la generación de valor en la institución. Ojo con esto. Es cierto que tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades y deberes que cumplir, ¿sí? A veces no nos gustan los deberes, ¿no? Vamos a cumplir un horario, vamos a cumplir con una cuota de administración, vamos a cumplir con estos principios, etcétera. Esas reglas de trabajo son las que deben llevarse dentro de un muy buen gobierno corporativo. Y como dice acá, actúan en la toma de decisiones para la generación de valor de la institución. En resumen, es el conjunto de prácticas que garantiza la operación legal, ética y comprometida por parte de la SAL. Cuando hablamos de prácticas, estamos hablando de todo tipo, inclusive prácticas, y mire lo importante porque la parte administrativa permea toda la institución espiritista. A veces no nos gusta, pero es importante que tengamos una operación legal. Y hay entes que nos regulan a nosotros. Hay, por ejemplo, normas de tipo contable, hay normas de tipo legal, y tenemos que cumplirlas para garantizar la operación correcta de nuestra institución. Y los responsables de esto son justamente quienes componemos el gobierno corporativo de nuestra casa espírita. Bien, ¿por qué es relevante el gobierno corporativo en una SAL? ¿Por qué es importante? Este se ocupa entonces de las relaciones entre el director ejecutivo o presidente y la junta directiva o consejo de administración y de sus departamentos. Recordemos que aquí en la figura de una empresa, la figura sería una asamblea, una junta directiva y un gerente general. En las instituciones espíritas está la asamblea, está la junta directiva y quien hace las veces de dirigente es el presidente o representante legal de esa junta directiva, ¿ya? Entonces esas relaciones que tenemos unos con otros las estamos regulando. ¿Qué regulamos? ¿Sí? ¿O qué se hace?
¿Qué se lleva a cabo dentro de, o sea, qué es relevante en el gobierno corporativo? Lo primero podríamos hablar de las políticas estratégicas, de la planeación estratégica en el centro espírita, que será una parte que seguramente en lo personal voy a exponerles más adelante, de cómo poder hacer una planeación estratégica dentro de una casa espírita. De una forma sencilla, de un método práctico, de un método, bajar toda esa información que a veces traemos de las universidades, de las escuelas, de las empresas, para bajarlo a un centro espírita de una forma sencilla, pero que nos sirva. Entonces, esas políticas que debemos tener en cuenta, esa planeación estratégica es la visión que tenemos del futuro con el cual queremos ver nuestra casa espírita. ¿Cómo vemos la casa espírita dentro de 5 o 10 años? ¿Y cuáles son los planes, las estrategias para poder llevar a cabo todo esto que estamos soñando en el presente? De la gestión de desarrollo del talento humano dentro de la organización. El talento humano somos quienes componemos, los asociados. En el caso de una federación, quienes lo componen, las instituciones espiritistas. En el caso de la Confederación Espírita, quienes lo componen, las federaciones, ¿sí? Como órganos directivos de esa gestión del talento humano y el desarrollo de las personas como tal. Del conocimiento a fondo de la organización. Es importante que las personas conozcan realmente qué es un centro espírita, qué labores se llevan a cabo. De ese estudio a profundidad del espiritismo, porque es importante que conozcamos el espiritismo para poder que podamos dirigir la casa espírita. Porque, por ejemplo, ¿cómo tú puedes llevar adecuadamente una casa espírita si no conoces lo que es el espiritismo? Porque sabiendo lo que es y no es el espiritismo, sabrás dirigir correctamente la organización espiritista, ¿sí? De la estructuración de una arquitectura de control. Es importante, esto es muy importante. A veces lo dejamos pasar y a veces nosotros los dirigentes nos molesta que nos estén controlando o que nos estén diciendo, por ejemplo, no estás haciendo bien esto, hazlo de esta forma. Y nosotros como espíritas debemos aprender a escuchar, porque de pronto nos podemos desviar. Yo tengo aquí una experiencia que tuve en una oportunidad que viajé a Brasil, a Brasilia. Y como yo más o menos escucho y la verdad hablo muy poco el portugués, pero había hecho un pequeño curso, al taxista le pedí que por favor me llevara a una institución y él me llevó a otra, muy grande. Pensé que era la Federación Espírita Brasileña, pero no. Era un centro espírita tan grande como la misma federación. Y nos atendieron muy bien, comprendimos, hubo mucha fraternidad, pero me explicaban que ellos tenían una arquitectura de control dentro de las reuniones mediúnicas. ¿Por qué? Porque era tan grande la institución espiritista que en los momentos de las reuniones mediúnicas habían cerca de 10 a 15 salones que al mismo tiempo estaban haciendo reuniones mediúnicas. Y entonces, dentro de ellos habían, por lo que había crecido tanto la institución, habían creado una estructura de control en donde una persona que no era medium ingresaba a la reunión, pero con conocimiento, y verificaba que se llevaran a cabo todas las actividades de una reunión mediúnica como lo establece la doctrina espiritista. A eso es a lo que me refiero, ¿sí? Especialmente cuando la institución espiritista es más grande, se torna un poco más difícil la administración de la misma institución como tal. Y a medida que crece es importante tener esa estructuración de arquitectura de control, con entes de fiscalización o veedores, o como se quieran llamar, o como juntas de vigilancia, que puedan propender, especialmente cuando la casa espírita es muy grande. De las prácticas de transparencia y rendición de cuentas de los dirigentes es importante esto. Cuando llevamos a cabo la rendición de cuentas es para rendir cuentas, no para hacer unas exposiciones de temas específicos, sino para rendir cuentas de lo que a mí como dirigente me ha sido asignado. Específicamente en un departamento, específicamente
como dirigente de una casa espírita, de una federación o de una confederación. Hablo así porque es nuestro movimiento. Entonces debemos rendir cuentas periódicamente a quienes, a la Asamblea General, que casi que prácticamente somos todos, para que haya una transparencia en cada una de las actividades de todo tipo, de todo nivel, a lo largo y a lo ancho de la institución espiritista, para que todos lo conozcan. Del papel de las asambleas, ¿qué debe llevar a cabo? Esto hace parte del gobierno corporativo. ¿Qué hace las asambleas generales? ¿Cuál es su papel? Todo esto afecta a la ESAL, el Centro Espírita en este caso, para cumplir con su propósito y generar el mayor impacto posible en su desarrollo. Bien, continuamos. De los órganos del gobierno corporativo, ¿quiénes lo conforman estos órganos del gobierno corporativo? Las entidades sin ánimo de lucro están sometidas al control y la vigilancia de diferentes órganos de control externo. En algunos nos vigilan la alcaldía, en otros vigilan la gobernación u otras entidades territoriales. Este gobierno está constituido por los siguientes órganos de gobierno y control, y es importante que tenerlo muy claro porque los entes de control externo hoy piden esto. Las mejores empresas, y quiero importante hacer un paralelo acá, las mejores empresas se valorizan en el tiempo y valorizan sus empresas, especialmente porque su gobierno corporativo es muy acertado. Toma las decisiones adecuadas en conjunto y progresan así las empresas. Hay miles de ellas en nuestra patria colombiana. Asimismo, nuestra casa espírita, si queremos ver crecer nuestro movimiento espiritista, pues tenemos que adaptarnos a los controles externos, pero también al mismo tiempo tener una sinergia entre unos y otros para poder que nuestras instituciones crezcan. Entonces, está compuesta por la Asamblea General de Asociados, está compuesta por el Consejo de Administración o Junta Directiva, por el representante o representantes legales, porque puede haber un representante legal y uno suplente, o presidente de la institución, por el fiscal, en algunas por revisor fiscal, especialmente cuando son fundaciones que nos obligan, pero nos obligan cuando tenemos un patrimonio mayor a X cantidad de salarios mínimos, como lo explicamos en una de las exposiciones pasadas. Entonces, por lo general, siempre hablamos de fiscal, no de revisor fiscal. En algunas instituciones tienen inclusive el veedor, como en el caso de la Confederación Espírita Colombiana, o las federaciones también lo tienen, los departamentos de apoyo. Estos son los órganos de gobierno corporativo y los que podemos ver transversalmente en cualquier institución. A veces nos inventamos otros órganos por querer hacer un poco más piramidal este gobierno corporativo, porque el gobierno corporativo en cierta forma es piramidal, ¿sí? Entonces nos inventamos algunos órganos más para poder tener algún control sobre alguna tarea o actividad. Pero debemos cumplir con las funciones que han sido sometidas, asignadas dentro del control estatutario o de los reglamentos internos a que haya lugar en las instituciones como vamos a hablar de los objetivos del gobierno corporativo. Entonces, el objetivo fundamental es la definición y regularización gubernamental de la organización, lo cual demanda las siguientes actividades. Primero, una definición de un código de gobierno o de buen gobierno corporativo. Repito, en concordancia con las condiciones que debe tener una casa espírita, porque podemos inventarnos un buen gobierno corporativo desde el punto de vista empresa. Sí, está bien, pero bajémoslo al nivel más sencillo y más simple que podamos comprenderlo y que sea aplicable a una casa espírita, que no nos vayamos a enredar más adelante con tantas normas y procedimientos, porque la casa espírita, como hablábamos, es un templo, es un hospital, es una escuela. Un desarrollo del código de ética y conducta de la sala, donde tengamos principios, normas y valores. Estos principios, normas y valores harán parte de la misma planeación estratégica.
donde podemos ver en la planeación estratégica la misión, la visión, vamos a ver las estrategias, las actividades que llevaremos a cabo para cumplir con esas estrategias. También tendremos que tener en cuenta los valores que nos inspiran para la conformación de nuestra casa espiritual. La conformación de una estructura financiera. Pues, por supuesto, la casa espírita necesita una estructura financiera para su sustento, para pagar el arriendo. Si queremos hacer una obra social, para la compra de la obra social, para la compra de la casa, para el pago de los servicios públicos, para el pago del contador público, todo esto. En esa conformación de la estructura financiera que hace parte de los objetivos del gobierno corporativo, están establecidos, por ejemplo, el capital con el cual la componemos, los recaudos, las fuentes de financiación, las inversiones que podemos llevar a cabo en un momento dado. También la implementación de la estructura organizacional para el manejo correcto de la sal, es decir, del centro espírita, para poder llevar a cabo la estrategia. Entonces depende cómo seamos. Yo entiendo que tenemos un manual de orientación de las actividades de la casa espírita, pero no todas las agrupaciones o casas espíritas pueden llevarlo completamente porque sus casas espíritas son casas pequeñas, porque la estructura aún es pequeña. Entonces debemos pensar qué estructura deberíamos llevar a cabo. La doctrinaria y la espiritual seguramente serán las primeras, ¿cierto? Y la administrativa, para poder conformar las otras en la medida que vaya creciendo la institución espiritista, ¿sí? Entonces imagínense, a veces que son 7 departamentos, todos debemos tener los 7 departamentos, es cierto, pero ¿cómo queremos pedirle 7 departamentos a una institución de 12 personas? Donde solamente realmente el gobierno corporativo son 5 y donde realmente solo 3 toman las decisiones. Entonces vamos paulatinamente de menos a más y todo depende del estado actual de la institución espiritista para tener una adecuada estructura organizacional y para la correcta administración de nuestra institución. Ahora, queremos colocar como un ejemplo la estructura que hoy tiene el gobierno corporativo de Confecol, ¿sí? Esta es el organigrama que me hicieron llegar, que es el organigrama de la Confederación Espírita Colombiana. Lo que ustedes están viendo acá hace parte del gobierno corporativo, la Asamblea General, el veedor, el fiscal, el Consejo Confederativo Nacional, quienes lo componen, los presidentes de las federaciones y una estructura que ellos colocaron allí como una comisión ejecutiva que la compone el presidente, secretario general y director administrativo y financiero, que es una estructura muy administrativa en ese punto. Sin embargo, más abajo hay unos departamentos que ustedes bien se dieron cuenta que han sido conformados desde el año pasado de acuerdo a las 7 áreas y donde venimos trabajando. Pero están las federaciones, las 9 federaciones que componen el movimiento espiritista y a su vez las instituciones espiritistas. Esta es la estructura del gobierno corporativo. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo trabajamos en equipo? ¿Cómo existen las relaciones entre unos y otros? ¿Cómo se baja la información desde la Asamblea General de Confecol a las federaciones, de las federaciones a las instituciones? ¿Cómo transversalmente trabajamos desde los departamentos para coadyuvar en la correcta administración en todo el movimiento espiritista? Todo esto tiene unos lineamientos que nacen desde sus fundadores, en este caso de quienes tienen el gobierno total que se llama Asamblea General. Bien importante que cada uno, ejemplo, este departamento administrativo y financiero también tiene un gobierno, ¿sí? Gobiernos son políticas, directrices, normas, lo que ya dijimos acá, de cómo correctamente administrar y así sucesivamente cada federación. Si usted le pregunta a alguna de las federaciones, ellos también tienen sus propios gobiernos como tal. Pero esta estructura que me parece una estructura funcional, la que hoy tiene la Confederación Espírita Colombiana, es una estructura que permea, ayuda, coadyuva para que nuestro movimiento espiritista crezca
Y esto que usted está viendo aquí visiblemente, al mismo tiempo podemos llevarlos a una casa espiritista, ¿sí? De una forma diferente, por supuesto, ¿ya? Porque tendríamos que tener un organigrama un poco más pequeño en donde, de acuerdo a la estructura que tengamos, serán los entes responsables de administrar correctamente la institución. Estructura del gobierno corporativo en el centro espírita. Entonces, vamos a hablar de ellas y vamos a explicarlas cada una de ellas. La primera es la Asamblea General, que es el máximo órgano de la entidad, quien controla y evalúa las gestiones de los administradores bajo las regulaciones de los estatutos, la ley y los reglamentos. Es importante que este órgano pues, se reúna periódicamente. Por lo general está conformado por los fundadores, los asociados, sus representantes o a veces apoderados. Se llevan a cabo sesiones ordinarias cada año. Recientemente tuvimos asambleas generales en las casas espíritas, en las federaciones y en la Confederación Espírita Colombiana. ¿Eso qué dice? Que hay una transparencia dentro de sus actos administrativos como tal. Se lleva a cabo en el domicilio social previa convocatoria, pero por el tema de pandemia pues nos ha tocado así, virtualmente. O sesiones extraordinarias cuando la necesidad lo amerite, cuando hay algún órgano de control o la misma consejo de administración, federativo, confederativo, así lo determine, entonces se convoca a una asamblea general para conocimiento y decisiones que van a determinar todo el movimiento. Hay reuniones y procedimientos conforme a las leyes, o sea, sus reuniones deben hacerse conforme a las leyes y a los estatutos que están establecidas. Por eso es importante gobernar, es decir, si queremos cambiarlos, debemos nosotros, dentro de ese mismo órgano, promover un cambio para una correcta administración, en este caso, del ente mayor que es la Asamblea General. La Junta Directiva o Consejo de Administración es el órgano de dirección de la entidad, sigue los principios y directrices de la Asamblea, ¿correcto? Su gestión estará sujeta a los estatutos y reglamentos internos. Importante a veces cuando las instituciones crecen, tener estos reglamentos internos que no tienen completamente los estatutos. Los estatutos hablan de forma muy general y a veces como que tenemos vacíos. Y cuando hay vacíos en los estatutos, la única forma es reglamentar. Por eso llamamos reglamentos internos, que son avalados, en este caso, por la Junta Directiva o Consejo de Administración para una correcta administración. Definen, por ejemplo, políticas generales de actuación de la estrategia de la SAL. Allí es donde, de una forma metódica y dentro de jornadas de trabajo o mesas de trabajo, se llevan a cabo o se conforman estas políticas y la estrategia del cómo vamos a organizar nuestra institución espiritista, ¿sí? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para poder entonces que nuestra casa espírita crezca? Los objetivos y el seguimiento de los resultados, ¿sí? Entonces tenemos que hacerle seguimiento a esos objetivos. Nos trazamos un objetivo y sobre ese objetivo nos trazamos algunas actividades para lograr ese objetivo. Y hacer el seguimiento a esos resultados también. Sin pretender, repito, pretender ser una empresa, porque recordemos y reitero en toda mi exposición, ustedes escucharán que somos una empresa espiritual. Entonces a veces queremos, es importante que atraigamos hacia nosotros conceptos de administración como los que ya estamos aquí tratando y los que trataremos en las siguientes exposiciones, pero sin olvidarnos de que somos espiritistas, ¿sí? Porque podemos conocer mucho de la administración, pero poco del movimiento del centro espírita y del espiritismo sobre todo, ¿sí? Y vivenciarlo allí para poder que en esa afinidad y sintonía con el mundo espiritual podamos cumplir con nuestras metas. Entonces debe haber un canal entre la organización y los fundadores que provee información para proteger los derechos de estos y demás grupos de interés.
Por eso existe este gobierno, existe la Junta, la Asamblea, para poder proteger estos derechos. En ella se toman decisiones, ¿sí? Y se derivan responsabilidades. Es natural que ahí se tomen decisiones, ¿no? Al interior de la Junta o Consejo Directivo. Cuando hablo Consejo Directivo es el Consejo de Administración, Junta Directiva de la institución, se deben tomar decisiones y se derivan responsabilidades de esas decisiones, en el cual da como resultado un correcto direccionamiento y un buen control dentro de las actividades de la institución espiritista. Bien. Ahora, funciones del consejo. Y creo que va a ser el último slide del día de hoy. Designa y evalúa el desempeño del director general. O sea, la junta es la que evalúa ese desempeño del director general, representante legal, presidente, director de la casa espírita. Apoya y asesora a la asamblea, su directivo, su equipo. Es importante aquí analizar si quien está al frente de la institución es la persona que debe estar o de pronto una persona con mejores capacidades, más noble, más humilde, más trabajadora, más entregado, ¿sí? Mantiene y promueve la ética y lineamientos de los asociados velando por sus intereses. Promueve la ética, ¿sí? La ética que debemos mantener en nuestras casas espíritas. Sin olvidarnos de que hay asociados activos que hacen parte, que tienen derecho a voz y voto. Ejerce control la junta o el consejo sin entorpecer el día a día de las actividades. ¿De quiénes? De los departamentos. ¿De quién más? Del presidente. Recordemos que aquí, a diferencia de las empresas, les decía desde un principio, en las empresas hay un presidente de la junta y un gerente general, pero aquí el término gerente general se desaparece para dejar esas mismas funciones dentro del presidente o director de la institución espiritista. Entonces también hay que dejarlo que él actúe, pero también él tiene que dar transparencia de sus actividades, ¿sí? Determina las políticas, la estrategia corporativa, generales, las políticas generales, la estrategia administrativa, financiera, doctrinaria, espiritual, divulgativa, de asistencia y promoción social, de la educación y práctica de la mediunidad, de la parte de familia, infancia y juventud. Y por eso es que existen estos departamentos en Confecol, para que las instituciones de una forma voluntaria, de una forma consciente, puedan ir adaptando dentro de las casas espíritas estas estrategias que estamos proponiendo. Esto hace parte de su administración. Si vamos a mirar una capacitación de la parte de la asistencia espiritual, de la parte doctrinaria, lo que nos están diciendo es, venga, usted instale esas estrategias corporativas dentro de su casa espírita, que hacen parte del gobierno corporativo mediante el cual queremos permearlo de forma transversal en todas las instituciones espiritistas. Y asegurar, como responsabilidad de la Junta, el cumplimiento del objetivo social. Bueno, ok. Entonces, vamos en la diapositiva número 30. Todavía nos quedan muchas cosas y tengo algunos videos que les traje para que podamos comprender también lo que es un gobierno corporativo, así como también que podamos comprender las buenas experiencias de un buen gobierno o las malas experiencias desde el punto de vista de las empresas, para que podamos, en este caso, también traerlo a nuestra casa. Venga, ¿cómo sería un mal gobierno corporativo? ¿Qué decisiones inadecuadas no deberíamos llevar a cabo? ¿O quién sería un buen gobierno corporativo? Hay muy buenas instituciones en nuestro país, muy buenas, de ejemplos. Uno dice, caramba, qué bueno que trabajan al servicio de los demás, pero qué bueno que administran sus instituciones espiritistas. Qué bueno que administran sus federaciones, qué bueno que administran la confederación. Son ejemplos para nuestro movimiento espiritista. Yo quisiera aquí dar un espacio de preguntas. En esta oportunidad debo retirarme a las 10 en punto y quiero manifestar que no tengo más tiempo, porque debo decirlo aquí públicamente,
debo llevar a mi señora madre, que tiene 77 años, a la segunda dosis de la vacuna, que tiene cita en el Movistar Arena a las 11:10. Pero sí quisiera saber si alguno de ustedes quisiera hacer alguna interpelación acá, quisiera hacer algún comentario. Y no se olviden, dentro de 8 días a las 9:30 volvemos a reencontrarnos, ¿sí? A reencontrarnos, y ojalá inviten a sus... Y hubiera sido muy bueno que las juntas directivas estén acá para poder comprender la responsabilidad que el mundo espiritual ha colocado en nuestras manos y de cómo materializarlo en el plano físico. Entonces, invítenlas. Y si no, pues después seguramente podrán ver la grabación que más adelante el área de divulgación de la Confederación Espírita Colombiana colocará en la página de internet de Confecol. Entonces, no sé si alguien quisiese hacer algún comentario en este momento, agradecerle su presencia. Y repito, nos vemos de hoy en 8 días a las 9, de 9:30 a 11, para que tengamos un muy buen espacio de tiempo, pues para poder compartir todo esto. Percho, ahí ayúdame a moderar allí, señor. Rosalba está levantando la mano. Y Fabio también quiere hacer un comentario. Ok. Rosalba, entonces vamos contigo. Yo no levanté la mano, estaba aplaudiendo. Esa manito es de aplauso. Qué excelente, muy bien llevada, Milton, pausada, pero bien, ¿cómo te diré? Corta, pero sustanciosa. Con un vocabulario sencillo, claro y fácil de comprender, por supuesto. Ok, Rosalvita, muchas gracias por tus palabras y por tu participación. Fabio, ¿tú quieres decir o comentar algo? Sí, realmente que pues felicitar a Milton, porque esta charla realmente es una muy buena integración de estos conceptos administrativos actualizados, pero sobre todo correlacionados con las instituciones espíritas y nuestro movimiento, que eso es lo que realmente necesitamos, bajar esa información normativa actualizada, pero integrarlas al movimiento, porque digamos, es la parte útil, digamos, de toda esta capacitación, realmente. Entonces, felicitaciones a Milton y a todo el equipo pues, logístico y operativo, y también, pues, obviamente, a todos los compañeros que forman parte de este equipo en este campo administrativo y financiero para Confecol, y que ahora están trabajando por todas las federaciones. Muchas gracias. Gracias, Fabio. Ok, y gracias, Fabio. Una última intervención, Blanca Nubia. Mis hermanos, qué pena, fue un error que toqué levantar la mano, pero bueno, aprovecho la oportunidad para darle las gracias al hermano Milton. Excelente tema, y sobre todo para los que poco sabemos de este tema, muy interesante, muchas gracias, y nos veremos en 8 días con el favor de Dios. Ok, bueno, para finalizar tengo una pequeña acotación. Es importante que de las instituciones espíritas, federaciones, ustedes puedan revisar sus estatutos y allí mirar más o menos cómo tienen organizado cada institución, para que haya esa compenetración con esa parte administrativa y organizacional, y en las mesas de trabajo que realizarán posteriormente las federaciones con sus instituciones espíritas, se retroalimente toda esta información a través de esas mismas mesas de trabajo, y tengamos más claro cómo estamos dirigiendo nuestras instituciones espíritas. Para finalizar, muchas gracias por su asistencia. María del Pilar Silva, ¿nos puedes ayudar con la oración de cierre? Gracias. Claro, con mucho gusto. También las gracias a Milton, excelente. La capacitación, súper importante, y bueno, sí, compartirla. Necesitamos que todo el mundo entienda, igual que nosotros, la importancia de estos conocimientos, y lo que dice Fabio, me uno a lo que dice, aplicarlo a todos nosotros y unificarnos en estos conceptos. Entonces nos vamos a disponer para la oración de cierre.
cerramos nuestros ojos, traemos a nuestra tela mental a nuestro amado Maestro Jesús y te decimos: Maestro lindo, aquí estamos ante ti, agradecidos, amorosos, contentos por permitirnos esta reunión tan importante y tan necesaria para nosotros, porque nos permites reunirnos en tu nombre, así sea en este espacio a través del internet. Tú sabes las intenciones que tenemos en nuestra amada Colombia con el movimiento espírita. Permite, amado Maestro Jesús, que esto nos permita unirnos más, unificarnos más, trabajar más en equipo y lograr que nuestro movimiento siga creciendo cada vez más y se fortifique. Padre, eleva este agradecimiento a nuestro Padre del Amor por este nuevo día que nos brinda, por esta nueva oportunidad maravillosa. Que tu luz y tu amor nos fortifique en la práctica del bien, en la reforma íntima, en ese cambio que estamos siendo llamados en este instante. Que la paz y la luz de tu amor nos bendigan hoy y siempre. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. Que así sea. Muchas gracias y un abrazo fraterno. Y así sea. Bueno, buen día para todos. Nos vemos de hoy en 8 a las 9:30. Un abrazo lleno de cariño. Chao, chao.